Bien, otro video, una más. De nuevo, esto es teoría, práctica vemos en clase. Y vamos a nuestros primeros pasos en Python. Aquí ya vamos a ver cómo estaríamos pasando estas instrucciones, cuál sería la sintaxis de Python, cómo se escriben las cosas y después iríamos reforzando cómo pasar de nuestros modelos abstractos hacia una solución en Python. Entonces, bueno, programador o programadora debe utilizar expresiones, funciones, métodos de forma combinada para obtener soluciones a problemas. Hasta ahora hemos visto un problema grande y lo resolvemos como un solo problema, pero lo podemos hacer de diferentes formas. Hay una estrategia que se llama divide y vencerás, donde yo tengo un problema grande y lo divido en problemas pequeñitos. Y bueno, esos problemas pequeñitos les vamos a llamar funciones y entonces podemos anidar funciones dentro de funciones y hacer una cosa más compleja, de nuevo, como si fueran Legos. Si alguien ve el canal de Jerry Rick, like a little Lego, que es algo que dice el MA de todos los videos que hace de reviews de celulares. En todo caso, un programa en Python, vamos a considerar un programa en Python, un archivo de texto que hacemos con un editor y que vamos a guardar con una extensión .py. La extensión son las últimas letras que están en un archivo que están después del punto. En ese sistema operativo de porquería que usan ustedes, les oculta las extensiones. Usualmente como computines es más fácil deshabilitar eso y dejar que el sistema operativo muestre las extensiones. Así uno sabe si algo es un punto .exe, un punto .txt, un punto .py, un punto .c, etc. También pueden ser archivos de C o C++ compilados, o sea, escritos en C++ compilados y se agregan a Python a través de una biblioteca. O pueden ser módulos cargados dinámicamente a través de los imports. Recuerden que las bibliotecas es código que alguien más hizo y que nosotros podemos utilizar. Nosotros tenemos ese archivo de código que es lo que se ve aquí en negro a la izquierda, el programa de código. Y entonces le pasamos eso al intérprete. ¿Cómo lo hacemos? Desde la terminal ejecutamos el programa Python, escribimos ahí donde aparece el $Python 3 espacio y el nombre del archivo con todo y la extensión y le damos enter. Entonces el intérprete de Python agarra ese nombre que está en la terminal, va y lo busca en el sistema de archivos, en este caso en la carpeta actual, y empieza a leer las instrucciones de arriba hacia abajo para irlas ejecutando. Ok, entonces digamos que el problema que estamos trabajando es cómo calcular el área de un círculo, qué pasos lleva y cómo está. Entonces yo abro el archivo. Esto que están viendo aquí en las primeras líneas se conoce como un comentario. Este primer comentario, cuando es gato y el signo de admiración, se conoce como bang syntax. Y básicamente lo que dice es con cuál programa se va a ejecutar esto. En clase de taller vemos más o menos qué implica eso. Y bueno, hay que darle permisos de ejecución al archivo. No hay solo una forma de ejecutar programas en Python, hay varias. El que vimos en la diapo anterior es una, esta es otra. Bien, usualmente al principio se ponen comentarios para especificar qué hace el archivo. Recuerden, después cuando damos mantenimiento, esos comentarios nos van a ayudar a ver qué carajos es lo que hacía. Tenemos un comentario descriptivo que dice, bueno, este archivo lo que va a hacer es calcular el área de un círculo y ponemos cuál es la fórmula que estamos usando. De nuevo, no es tan importante, o sea, ahora podría parecer obvio, pero cuando ya tenemos meses de no ver código y es un código un poco más complejo, eso ayuda un montón. Tenemos dos variables. Tengo un área de memoria que le voy a llamar radio y le voy a meter un 10 a esa área de memoria. Y después tengo el área de memoria que se llama área y le voy a introducir el resultado de esta expresión que está a la par. Como hay presidencia de operadores, primero hacía radio a la 2 y después lo multiplico por 3, 14, 15, 16. Cuando yo hago esta expresión y pongo una variable o un nombre, es un nombre, un identificador, una variable en este caso, lo que va a hacer es va a ir y a la memoria y va a sacar el valor que va a estar ahí y lo va a poner ahí. Entonces es 10 a la 2 por 3,1416. Esto es una función, o sea, un algoritmo que ya viene con el Python que va a tomar el valor y lo va a imprimir en pantalla. Eso, recuerden que la pantalla y el video es un dispositivo externo a la compu. O sea, la compu en general es nada más el CPU y la memoria RAM. Todo lo demás son dispositivos externos.
Entonces él tiene que ir a decirle al sistema operativo, ma, vea, vaya y se ponga estas letras en la pantalla porque usted sabe cómo ponerlas. Y el sistema operativo agarra, lo envía al driver de video, el driver de video lo pinta en la pantalla de más familiares. Recuerden también que vimos características de un algoritmo en unos videos anteriores, hace como 2 videos, y dijimos que él tiene que ser generalizable y aplicable a muchos casos. Este es un ejemplo de un algoritmo que tiene valores alambrados. ¿Cuáles valores están alambrados? El contenido del radio está alambrado en el código. O sea, está quemado en el código directamente y entonces radio solo va a tener un valor de 10. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el área del círculo con otro tamaño? Bueno, tendría que abrir el programa, cambiar este valor, guardarlo y volverlo a ejecutar. Está bien, pero es un poco tieso. Hay otros mecanismos para hacerlo mejor. De nuevo, recuerden, hay 3 elementos esenciales para un programa: el flujo de instrucciones de arriba hacia abajo, o sea, se va a ejecutar primero esta instrucción, después esta y finalmente esta. ¿Ok? Una forma de hacerlo generalizable es encapsular ese algoritmo, o sea, meter ese algoritmo dentro de una cosa que vamos a llamar una función. Una función es una unidad que va a ser como una burbujita. Adentro de la función va a tener un código, unas instrucciones, un algoritmo, y entonces yo puedo usar ese algoritmo sin necesidad de reescribirlo cada vez. Entonces, bueno, una de las características chivas que tenemos los ingenieros e ingenieras es que nos da pereza hacer las cosas, entonces tratamos de hacerlas una vez para no tener que estarlas repitiendo todo el tiempo. ¿Cómo se estructura una función? Bueno, yo tengo la palabra def, es una palabra clave que ya viene definida por el lenguaje, un espacio, el nombre de la función, el nombre que va a recibir mi algoritmo, también separado por guiones bajos las palabras, sin artículos y usualmente que usen verbos sustantivos. Entonces, ¿cómo se llamaría la función? Calcular radio. Ese es un buen nombre para una función. Entre paréntesis voy a tener lo que llamamos argumentos, que correspondería en los ejercicios que hemos hecho con las entradas. Entonces las entradas las vamos a poner como argumentos y ahorita vemos cómo funcionan. En realidad los argumentos es reservar un espacio de memoria para que yo en algún momento ahí meta el valor que quiero. Cierro el paréntesis y pongo estos 2 puntos, son obligatorios, y después vienen las instrucciones que están dentro de ese pequeño algoritmo. Tiene que estar identado. Entonces, usualmente con la tecla Tab, que es, santo Dios, vamos a ver si puedo mover mi teclado, que es esta tecla, Señor Jesús. Esta tecla de acá. Ay, ¿qué se me hizo? Esta de acá. Tiene este simbolito. Es la tecla de Tab y es usualmente la que se usa para identar. Entonces uno nada más le da un Tab y eso ya agrega un nivel de identación. Usualmente a los editores se les puede configurar qué tipo de tab, que si van a que si el tab es equivalente a espacios, a 8 caracteres, a 2 caracteres, a 3 caracteres, etcétera, etcétera. Santo Dios, ya se me hizo esto. Ay. Bueno, ya casi logro volver a conectar el teclado. Listo. Es que tengo el teclado como muy alambrado y eso. El nombre de la función es un identificador válido. Recordemos que los nombres en Python no pueden empezar por números, solo letras, guiones. Python 3 sí soporta tildes, entonces podríamos programar con tildes. Lo vamos a hacer. Otros lenguajes de programación no trabajan con tildes, entonces es importante que se vayan ajustando. Los argumentos son las entradas y el cuerpo de la función es la lógica. Hay una estructura particular. No son muchos elementos de estructura, pero por ejemplo esos 2 puntos a uno siempre se le olvidan, entonces tomarlos en cuenta. Las funciones se pueden ejecutar directamente desde el intérprete o desde otra función. Hay 2 cosas que se pueden hacer con una función: definirla, que es cuando usamos la palabra clave def, y la otra es invocarla, que es ya cuando la vamos a usar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros definimos la función, le decimos a Python, vea, aquí tengo un pequeño algoritmo y póngalo en memoria y en algún momento lo voy a usar. Y después lo invocamos y ahí es cuando ya le decimos a Python, vaya, úselo y póngale estos valores dentro de las parámetros de las entradas que yo le puse ahí.
¿Cómo se hace? Entonces uno ya no usa la palabra def, sino que nada más pone el nombre, los paréntesis, los valores de las entradas y cierra paréntesis. Cuando uno ahí está, la función puede o no devolver un valor y ese valor uno lo podría almacenar en una variable y después imprimirlo o hacer otra cosa. Ok, vamos a ver. Ya casi vemos como el ejemplo. Los argumentos son el equivalente a las entradas. En nuestro ejemplo de principio de curso de hacer café, vendría siendo la cantidad de agua, la cantidad de café que hay que introducir en el algoritmo para ver si el algoritmo funciona y hace un cafezazo bien sabroso. Vamos a ver. Hay una particularidad. Cuando lo invocamos desde el shell, sí podemos ver el resultado, pero cuando invocamos una función desde un programa, no. ¿Por qué? Porque necesitamos almacenar el resultado y después darle print. El shell lo que hace es que ese print lo hace de forma automática, lo agrega siempre de forma automática. Entonces ahí hay una variable o una cuestión que varía que vamos a ver de manera distinta. Aquí está la función. Vean de nuevo, este ya es nivel 2. Tengo mi primera línea con sintaxis bank, la descripción del nombre del archivo, descripción de qué hace el archivo y aquí está. Después tengo definir la función área círculo, va a recibir solo una entrada que es el radio, dos puntos, aquí calculo. Vean que aquí hay algunos valores que también están quemados, pero es que en la fórmula no van a cambiar. Algunos valores no importa que estén quemados, otros sí. Pues en este caso queremos evitar que el radio no esté alambrado para hacerlo diferente. Entonces aquí vean que yo ya hice, invoco a la función abajo. Cuando el Python va a leer, va a venir de arriba para abajo, pum, 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 va a leer esta función y va a guardar el valor. Este return area lo que hace es tire de vuelta o retorne o dele a la persona que lo invocó este valor que está aquí. Entonces lo que hace es meterse en la función área, en el área de memoria, área, que se llama área, valga la redundancia, sacar el valor y retornarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta línea donde dice resultado igual a área de círculo entre paréntesis 10? Pasan un montón de cosas. Primero, el igual siempre hace que se resuelva o se ejecute primero el lado derecho del igual. Entonces, al lado derecho del igual hay una invocación a función. Entonces, invoca la función área de círculo con un 10. Este 10 se va a introducir en el área de memoria radio y va a venir y calcular esto y después retorna el área. Cuando la función termina, toda esta línea a partir de la A hasta el final se va a reemplazar por ese valor de área. Ok, entonces son 10 por 10 a la 2 serían 100. 10 por 10, 100. Sí. 100 por 3,14 es 314,15. Entonces el valor que va a quedar dentro del área de memoria que se llama área es 314.1516. Retorna ese valor, se va a reemplazar aquí y entonces lo que se va a meter dentro del resultado sería 314.1516. 314.1516. Esa variable se le pasa a la función print como un parámetro. Vean qué vacilón. Aquí yo estoy pasando un parámetro como un valor literal, se llama. Entonces lo paso como un valor literal, un valor directo, expreso. Pero aquí le estoy pasando al print, le estoy diciendo, bueno, vas a usar lo que esté dentro de esa variable, que en este caso sería un 314.1516. Entonces llama a print y aquí en lugar de la palabra resultado lo que va a imprimir es ese valor que está ahí adentro. Esto que está aquí, esta variable que se llama área, es una variable local. Quiere decir que solo va a existir dentro de la función. ¿Por qué? Porque es una forma distinta que tienen los lenguajes de programación de administrar la memoria. Entonces, si es una variable que está dentro de una función y solo existe dentro de la función, se conoce como una variable local. Eso hace que el programa sepa cuándo asignar la memoria y cuándo liberarla para que otra gente la use. En contraposición, por supuesto, hay un concepto que es el de variable global. Usualmente en este curso lo evitamos un poco, pero por ahí lo pueden ver, lo podrían investigar y ya se dan como una idea. Esto de aquí que ven es documentación interna de código con el gato.
El gato es para poner lo que se llama un comentario de línea. O sea, solo pueden escribir una línea. Si quieren escribir más líneas de comentario, hay otro formato. Y se usa de manera descriptiva para describir qué está pasando. Se pueden poner al principio de la línea o a partir de una línea. Eso sí, del gato hasta el final de la línea, todo se considera un comentario. Los comentarios no se le pasan al intérprete. Se están solo ahí para que otro programador, otra programadora los lea y entienda qué está pasando, para que les sea claro el código. La documentación interna es obligatoria. O sea, el que traiga un código sin documentación interna, ya empezamos a dudar de su calidad como ingeniero o ingeniera. ¿Por qué? Porque está haciendo un código confuso, está haciendo un código que en unos meses solo Dios va a saber qué hace. Entonces va a ser ahí como todo mal. Ok, estos son comentarios multilínea. Y se ponen con 3 comillas simples o 3 comillas dobles para empezar, y para terminar se ponen 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Si empieza con comillas simples, termina con comillas simples. Si empieza con comillas dobles, termina con comillas dobles. En Python es típico que el comentario de la función, en contraposición a Java, para los que ya han llevado programado en Java, se ponen debajo del encabezado de la función. Esto de aquí arriba donde está el def, yo estoy señale y señale con el puntero, pero estoy en la pantalla equivocada. Aquí, esta primera línea del def se conoce como el encabezado de la función, y esto de abajo como el contenido. Entonces viene el encabezado, y en la siguiente línea va a empezar el comentario que describe qué hace la función. Es un comentario multilínea, siempre tiene que estar presente. Ese comentario tiene que estar identado, y usualmente tiene cuatro cosas. Tiene en la primera línea una descripción de qué hace la función. Pueden ser una o varias líneas. Después vamos a poner, y esto es por términos del curso, vamos a poner el texto entradas o una dos puntos. Ya sabemos que son las entradas, y ponemos cuáles son las entradas y qué significa esa entrada. Radio, entonces entradas, el radio del círculo. Después vamos a tener salidas, el resultado de la fórmula para el cálculo del área, y vamos a tener restricciones. ¿Cuál podría ser una restricción en este caso? Bueno, que la fórmula no va a funcionar para números negativos. ¿Por qué? Porque un círculo no puede tener un radio negativo, por lo menos los círculos normales. No sé si habrá ahí alguna fórmula en algún espacio de dimensiones loquísimo donde sí puedan ser negativos, pero digamos que para esta y para este ejemplo no, solo números positivos. Aquí todavía en esta función no estamos poniendo código para evitar esa restricción, para asegurarnos que esa restricción no nos da problema. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a concentrarnos en principio, primero en bifurcaciones y eso, pues es otro detalle también. Más adelante vamos a trabajar en repeticiones. Las vamos a mencionar, pero las vamos a trabajar hasta más adelante. Ok, entonces se vería así más o menos. Ya con todos los elementos completos, yo puedo combinar documentación de línea, un comentario de línea con un comentario multilínea. Defino el área del círculo, radio, dos puntos, taca, taca, taca. Este comentario se pone en este formato porque eso es único de Python, que es lo que se llama un docstring. Entonces yo podría imprimir para cualquier función que lo tenga el comentario. Entonces uno pondría print, abro paréntesis, área, raya abajo, círculo, es el nombre de la función, punto, raya, raya, guión bajo, son 2 guiones bajos, aunque no se vean, la palabra doc, y 2 guiones bajos, cierro paréntesis y le doy enter. Y entonces él va y me va a imprimir este texto, que más o menos sería como asumir que estoy imprimiendo la ayuda. Este comentario es como la ayuda de la función. Se van a presentar dos tipos de errores: pulgas en español latinoamericano o box en Chinglish en inglés. La sintáctico se da por el incumplimiento de reglas. Por ejemplo, si yo no puse estos 2 puntos de acá y yo trato de ejecutar el código, me va a decir, madre, te faltan los 2 puntos. Los semánticos es, por ejemplo, cuando dimos 7 dividido entre 0, está bien escrito, pero 7 dividido entre 0 matemáticamente está indefinido, entonces es un error. Ok, y eso es todo por este video. Déjenme ver, aquí hay documentación para que vean más o menos, para que vayan leyendo cosas de Python. Esto es
versión 3.1.3, pero si se meten al sitio de Python, docs.python.org, ahí mismo pueden cambiar la versión y leer documentación de la versión 3.10 o 3.10 o de la 3.10 en adelante. Es importante que los lean para que vayan conociendo el lenguaje. Mientras mejor conozcan el lenguaje, más poderosos van a ser a la hora de, o sea, más poder van a tener a la hora de escribir las soluciones. Ok, y eso sería. Nos vemos en el siguiente video.